Cuando cambia el ciclo, cambia el equilibrio. En la otra parte del mundo, China está actualmente celebrando su nuevo año chino. Empresas como Alibaba, Baidu, Tencent y Hunyuan empiezan un año distintos a los anteriores, convirtiéndose ahora en los líderes de la IA. Qwen, Ernie, Seedance o Kimi son tan solo algunos de sus últimos modelos que lanzaron. Y estos no solo son accesibles para todos, sino que son capaces de hacer lo nunca visto en otras herramientas. Para comprobarlo, estaremos viendo lo que podemos hacer con sus últimas 10 bombas. Desde generar aplicaciones rápidas y sin límites, automatizar tareas complejas, crear imágenes, editar estas, animarlas en cuestión de segundos o hasta crear vídeos con una calidad inimaginable. Lo mejor es que todo ya está disponible y lo podremos utilizar de una forma gratuita y la mayoría incluso sin límites. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera novedad. Vamos a comenzar hablando del nuevo modelo lanzado por Qwen, siendo esta los modelos por parte de la gran compañía tecnológica Alibaba, que acaba de lanzar hace tan solo 3 días su modelo más potente. Este es llamado como Qwen 3.5, siendo este modelo de aquí en donde podemos ver que se trata de un modelo de código abierto. Es decir, vamos a poder utilizarlo tanto en su propia plataforma, lo tendremos disponible en GitHub para poder instalarlo en local o también utilizarlo desde otros servidores, ya que realmente lo podremos usar allá donde queramos. Pero ojo, este ya no es un modelo que compita solamente por tema de precio, ya que si vemos su rendimiento podemos ver cómo este modelo se posiciona entre los mejores e incluso liderando algunos aspectos como la búsqueda agéntica, el seguimiento de la instrucción o el razonamiento de documentación y vídeos. Además, este modelo lo vamos a poder utilizar desde su propia plataforma sin tener que utilizar ninguna suscripción de pago, ya que ni tiene. Por lo que, para probarlo, vamos a irnos arriba del todo y vamos a seleccionar Probar Qwen Chat. Y una vez nos hayamos registrado, veremos esta interfaz aquí muy similar a la de ChatGPT, pero de aquí lo más importante es que arriba a la izquierda tengamos seleccionado este último modelo de Qwen 3.5 Plus. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba con un primer caso de uso en donde crearemos una aplicación de simulación 3D. Para hacer esto, desde el apartado prompt, yo le voy a escribir toda esta instrucción de aquí, en donde le estoy pidiendo que cree una aplicación en 3D interactiva de una habitación editable, desde la cual me permita cambiar las medidas de una habitación para poder decorar de una forma virtual esa habitación que podría ser la mía real. Ya teniendo esto de aquí, ahora voy a clicar en el más, voy a seleccionar esta funcionalidad de artefactos, lo envío un poquito más tarde y al primer intento ya tendría la aplicación por aquí, así que lo voy a ampliar un poco más por este apartado para que podamos ver que realmente tenemos una habitación que vamos a poder movernos con este modelo 3D. Además, desde aquí voy a poder cambiar tanto el ancho aumentándolo como el largo, que como podemos ver pues la habitación se empezaría a modificar. Y desde aquí le puedo añadir diferentes objetos, como podría ser una mesa, que yo esta mesa la voy a poder mover tanto en este eje como en este otro de aquí, como incluso subirla o modificar realmente cualquier ubicación en detalle. También me permite por aquí rotarlo, que si lo clico pues voy a poder mover por completo la rotación de esta mesa de aquí y también podría escalarlo para hacerlo más alto, largo o incluso ancho desde aquí. Además de esto, también puedo añadir otros elementos como una lámpara, que lo voy a dejar justamente por aquí. Y por último, voy a añadir también una silla, que la voy a rotar justamente por aquí. Y ahora, yo desde aquí voy a poder interactuar para ver cómo queda todo. También tengo por aquí un modo noche para ver cómo podría quedar esos contraluces de la lámpara con los elementos que he añadido. Y en definitiva tendríamos una aplicación a la primera que está teniendo en cuenta diferentes aspectos, ya no solamente para añadir objetos, sino que realmente nos ha añadido el cambio de día a noche, capacidades para poder cambiar el tamaño de la habitación y todo el desglose para poder modificar todos los objetos que añadamos. Vamos a ver ahora el segundo caso de uso, en donde estaremos haciendo una videollamada a través de esta nueva inteligencia artificial, ya que en Qwen, más allá de sacar este último modelo más potente, también han actualizado nuevas funcionalidades. Para ver esto, he saltado nuevamente a la aplicación, así que ahora voy a abrir un nuevo chat y fíjate que por este apartado aquí tenemos una opción en donde nosotros podríamos entrar por videollamada con la inteligencia artificial. Así que ahora le voy a dar un clic y vamos a ver si podemos interactuar. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, te escucho perfectamente. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Perfecto, mira, te voy a hacer una pregunta antes de nada. ¿Me podrías decir qué tengo ahora mismo en mis manos? Ahora mismo tienes unas gafas de sol con lentes amarillentos y montura delgada, sostenidas en tu mano derecha,
justo frente al micrófono. ¿Te gustan? Y es que fíjate, ahora vamos a poder interactuar a tiempo real de forma gratuita durante 10 minutos seguidos y una vez termine la llamada podríamos volver a entrar a la videollamada para poder consultar por ayuda de una forma más rápida. De hecho, esto también lo podrías hacer incluso con tu dispositivo móvil, como yo estaría haciendo por aquí, y con esto pues realmente nos puede ayudar a cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, le podríamos preguntar cómo podemos arreglar unos cascos que estén rotos y de esa forma pues podría darnos las instrucciones con el paso a paso para apoyarnos en aquello en lo cual nosotros necesitemos ayuda. Vamos a irnos ahora al tercer caso de uso, en donde nos moveremos a otra herramienta, en este caso con Manus AI. Manus, para quien no lo conozca, es quien lideró todo el apartado de agentes por inteligencia artificial. Y esta herramienta ahora es capaz de poder salir de la interfaz de Manus AI para interactuar con nosotros allá donde queramos, como por ejemplo una red social, haciendo posible que ahora lo podamos conectar a redes sociales como por ejemplo Telegram y que podamos discutir desde ahí todas las inquietudes y tareas que tenga que realizar esta gente por nosotros. Y es que ahora, saltando a la plataforma de Manus AI, nos vamos a encontrar con esta funcionalidad llamada Reclama tu agente personalizado. Si le damos un clic, ya por aquí nos estaría diciendo que la IA podría tener una identidad única que le marquemos, puede tener una memoria persistente que esté funcionando las 24/7, aprender habilidades personalizadas y que realmente funcione con cualquier aplicación de mensajería que utilicemos. Vaya, como un OpenCloud, pero de una forma mucho más sencilla y segura. Eso sí, debe de tener en cuenta que por ahora, como lo acaban de sacar, solamente está disponible el canal de Telegram, pero próximamente lo podremos poner también tanto en WhatsApp, Messenger y Line. Para poder utilizar esto sería tan fácil como clicar en Comienza en Telegram. Al hacer esto tendríamos que clicar en Start y todo lo que tenemos que hacer sería clicar en Enviar, ya que automáticamente nos han puesto nuestro token y de esa forma ya lo tendríamos vinculado a nuestra cuenta, sin pasos adicionales y de una forma muy sencilla. Desde aquí ahora nosotros le podríamos ir contestando para que adquiera una personalidad, le damos información sobre quién soy yo, cómo quiero que se llame él y un poco más de info. Lo envío y ya por aquí lo estaríamos personalizando. Aunque también es cierto que OpenCloud, al menos a día de hoy, está totalmente desbloqueado y podemos interconectarlo en cualquier parte. Sí que es cierto que el proceso era un poco más tedioso hasta que ahora tenemos una forma de poder instalar todo esto también a golpe de un clic. Para hacer esto yo me acabo de ir a mi cuenta de Hostinger para mostrarte lo fácil que es ahora utilizar CloudBot de una forma nueva. Desde aquí, fíjate que cuando yo inicio nos va a aparecer un token que simplemente tendríamos que copiarlo y además de esto nosotros le podríamos dar acceso a nuestro WhatsApp o Telegram, aunque esto es opcional por lo que yo lo voy a implementar sin esto. Unos segundos más tarde ya lo tendríamos por aquí en funcionamiento. Ten en cuenta que también tengo 40 de créditos, aunque de esto te estaré hablando más adelante. Ya que ahora voy a clicar en abrir acceso y desde aquí tendremos que pegar el código que hemos cogido anteriormente. Así que aquí lo pegaríamos, le damos a login y al instante ya tendríamos por aquí la interfaz totalmente funcional sin tener que entrar en el terminal ni compartir ningún tipo de API. Yo ahora desde aquí le podría hablar, le puedo enviar este mensaje y como puedes ver pues ya empezaríamos a interactuar para decirle quién es él y quién soy yo. Además de esto, desde aquí vamos a poder controlar una visión global, los canales al cual está conectado esta gente, las sesiones que tiene abierta, cuánto está consumiendo y otros apartados de la gente, como las habilidades que tiene, así como otros ajustes más. Que sepas que esto lo vas a poder hacer también por ti mismo de una forma tan sencilla y segura con este enlace que también te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás adquirir un plan VPS con OpenCloud ya instalado. Aquí yo te recomendaría poner desde el KV-M2 que tiene 8 GB de RAM y si clicas en desplegar, ten en cuenta que desde aquí vas a tener promociones aplicadas y además también vas a poder incorporar créditos por inteligencia artificial para que no tengas que poner ni siquiera la API de otra plataforma que a lo mejor llegues a gastar muchos créditos sin darte cuenta. Además, sobre el apartado de tienes un cupón de descuento gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo. Si pones la palabra AleJavi, al clicar en aplicar, vas a obtener un descuento adicional. Vamos con el caso número 4, en donde estaremos viendo
otra actualización por parte de Qwen, en este caso con su nuevo modelo Image 2. Viniéndonos a este artículo oficial podemos ver que Qwen Image 2 acaba de nacer hace tan solo unos pocos días también, y desde aquí pues realmente estamos ante un modelo que se ha posicionado en el top 3 de modelos de inteligencia artificial para generar imágenes, estando muy pegado de modelos como GPT 1.5 y Gemini Nano Banana Pro, pero con un ratio de buenos resultados incluso mayor a estos dos. Además, sobre el apartado de edición de imágenes por inteligencia artificial podemos ver que se posiciona en la segunda posición, y tras este modelo también le preceden otros chinos que estaremos viendo luego. Para ponerlo a prueba me he vuelto sobre la plataforma de Qwen, y para poder utilizarlo todo lo que tendríamos que hacer sería clicar en el más, seleccionar el apartado de crear imagen, y desde aquí ya estaríamos utilizando su último modelo. Por lo que, escribiéndole algo como que cree una imagen de estilo realista, donde se vea de cerca los detalles del ojo y la cara de una persona con un tatuaje donde ponga soy fan de la IA china en español, si ahora le damos a enviar, pues desde aquí, poquito más tarde ya la tendríamos creada. En donde si le damos un clic, vamos a poder ver que estamos frente a una imagen con muchísima calidad, teniendo un montón de detalle en todo ese apartado de ojo y también incluyendo ese tatuaje de soy fan de la IA china que le hemos pedido antes. Pero fíjate nuevamente más allá de los ojos cómo realmente podemos ver un montón de detalle tanto en las cejas como cualquier parte de la cara, y en definitiva estaríamos ante un modelo con muy buena calidad. Pero además también vamos a poder editar imágenes. Y es que si ahora desde aquí clicamos en editar, al yo escribir algo como que sea una mujer con los ojos claros, al clicar en enviar, pues poquito más tarde ya nos podríamos encontrar con este otro resultado aquí que como puedes ver es muy similar al anterior, solo que ahora tenemos los ojos claros tal y como se lo hemos pedido antes. Además, ten en cuenta que también podemos crear imágenes con algo menos de restricciones que otras herramientas. Para poder ver esto voy a volver a clicar en el más y nuevamente seleccionando el apartado de imágenes y poniéndole por aquí el prompt de Mario Kart en el Dakar compitiendo con Tintín, al clicar en enviar, pues ya nos podríamos encontrar con esta imagen de aquí, que la verdad es que está genial. Sí que es cierto que no me ha añadido Tintín como tal, simplemente esta persona con ese estilo característico de ese cómic, pero en definitiva podemos ver que incluso podemos utilizar este tipo de imágenes que no podremos hacer en un Nano Banana Pro o GPT 1.5. Vamos a ir ahora con el caso número 5, en donde también acaban de presentar un nuevo modelo de vídeo que se posiciona en el top 4. Este modelo de vídeo es conocido como Wan 2.6 y yéndonos a su página web pues podemos ver cómo ahora tratan todo el apartado de consistencia con personajes concretos que le subamos a esos vídeos que vayamos a generar. Junto a esto también podemos crear multiescenas con una coherencia total en cada uno de estos clips y en definitiva también podremos ver otros ejemplos con muy buena calidad, pero para ponerlo a prueba bien vamos a saltar a Wan Video, siendo esta plataforma de aquí que también podemos utilizar de forma gratuita. Desde el apartado abajo, si nosotros ahora le damos un clic, fíjate que ahora nos saldría ese nuevo modelo de Wan 2.6 y para poder ver su calidad, si le escribimos un prompt como este de aquí, en donde le digo que un ciudadano de la antigua Roma va caminando por una calle romana realista, pero que va andando con un smartphone y todo el mundo le mira extrañado, al clicar nosotros en enviar, pues ya lo habría procesado por aquí, pero para que lo puedas ver mejor te lo dejo por aquí. Además, ten en cuenta que este modelo también lo vamos a poder utilizar desde la plataforma de Qwen, desde donde vamos a tener resultados más rápido e incluso en Full HD. De hecho, si yo desde aquí activo la función de crear vídeo y le pongo exactamente el mismo prompt, si yo le doy a enviar, ya por aquí lo empezaría a procesar y después de unos 2 minutos y medio nos podríamos encontrar con esto de aquí. ¿Dónde está el wifi del foro? Y bueno, ¿qué te ha parecido ambos resultados? La verdad es que no están nada mal, pero además ten en cuenta que sobre las imágenes que vayas tú creando, por ejemplo la plataforma de Qwen, también le podrías dar vida. Por ejemplo, si nos venimos nuevamente a la imagen que habíamos creado en el caso anterior, si yo clico en este apartado de crear vídeo, pues podríamos obtener este resultado. Let's go! This is gonna be epic! Wadi, yo, Mai, yay! Y ya puestos, te dejo también por aquí el del tatuaje.
Yéndonos al bloque 6, como no nos podíamos dejar atrás el mejor generador de vídeos jamás creado, que nuevamente viene de China. Este es nombrado como Seedance 2.0. Y si nos vamos a su página oficial, no vamos a poder encontrar resultados tan sorprendentes como este de aquí de la canasta, pero esto no lo es todo, ya que si seguimos deslizando hacia abajo no vamos a poder encontrar otro resultado como la de esta pizzería, en donde se puede ver el contraluz de la ventana y cómo se va acercando, y podemos encontrarnos un montón de movimientos supernaturales y físicas correspondientes a un vídeo real, que ya empieza a ser difícil diferenciarlo respecto a un vídeo grabado con una cámara. También nos podríamos encontrar ejemplos como este de aquí, en donde tenemos una persona bailando breakdance con movimientos muy difíciles y muchos personajes, pero ahora no tenemos ningún tipo de deformación ni movimientos raros. Y junto a esto también podríamos crear otros estilos como de dibujos animados como este de aquí, en donde podemos ver unas gráficas y movimientos y narrativas que parecería que fuese de una serie real de dibujos animados que lo hubiera hecho un equipo completo de personas. Pero donde ha llamado la atención este modelo de inteligencia artificial es en la capacidad de generar películas literales con personajes conocidos como el de Spider-Man. Oh, come on. Un resultado que la verdad es que es espectacular, y por si te lo preguntas, ya Hollywood le ha parado los pies a este modelo. Vamos a irnos ahora al caso de uso número 7, en donde estaremos conociendo Seedream 4.5. El mejor modelo por parte de la misma compañía de vídeo, ByteDance, que crea unos resultados súper realistas. Este, de una forma similar a la de Qwen, no solamente crea imágenes, sino que también es capaz de editar cualquier aspecto de una imagen que le subamos. Pero lo cierto es que realmente también es muy bueno. Y para utilizarlo me he venido a Dream Mina, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, y fíjate ahora que si clicamos en el apartado de modelo de imagen, ya no solamente nos vamos a encontrar el 4.5, sino que tenemos uno nuevo llamado 4.6, que genera imágenes de hasta 2K, pero fíjate lo rápido que avanza todo, que no solamente sacaron el 4.5 hace poco y ya tenemos el 4.6, sino que también ya ponen en la página web que pronto va a estar disponible el 5.0. O sea, esto tiene una velocidad que es casi imposible seguirlos. Así que ahora vamos a poner a prueba el último que tienen por ahora, y si yo le pongo un prompt como este aquí, en donde le estoy pidiendo un samurái hiperrealista en el Times Square de noche, cuando vaya a clicar en enviar, fíjate que no nos va a gastar ningún crédito, así que lo genero y ya tendríamos 4 resultados. Uno de ellos sería este aquí, que como puedes ver tiene un montón de detalles y una calidad sorprendente, y para que puedas ver las 4 imágenes que me generó, te las dejo por aquí. ¿Qué te han parecido los resultados? Espera, porque también te he preparado un faraón andando por Wall Street. La verdad es que genera imágenes de mucha calidad, pero también vamos a poder hacer ediciones en detalle, ya que si yo vuelvo nuevamente a la plataforma y selecciono cualquier resultado, como por ejemplo este de aquí, si yo ahora clico en esta selección de editar imagen por inteligencia artificial, en lugar de llevarme una interfaz en donde puedo editar mediante un prompt, voy a tener una suite de herramientas completa, ya que realmente aquí podría, por ejemplo, hacer in paint, es decir, pintar una zona por el cual yo quiero que edite pero mantenga el resto exactamente igual. Yo, por ejemplo, podría seleccionar esto y decirle por aquí gato y darle a in paint, y al hacer esto pues realmente me debería de mantener exactamente igual la imagen, solo que en esta zona de aquí debería hacer esa edición. Y efectivamente, unos 10 segundos más tarde ya me habría añadido por aquí ese gato, pero habría mantenido exactamente igual el resto de la imagen que no había marcado. Junto a esto también podríamos expandir cómo podría continuar la imagen por inteligencia artificial. Podríamos eliminar objetos, retocarlos, mejorarle la calidad o incluso eliminar el fondo. Hablando de ediciones, tenemos que irnos al bloque número 8,
ya que Tencent acaba de sacar un modelo que se posiciona en los mejores editores de imágenes. Este sería el de Hunyuan 3.0 Instruct, siendo esta herramienta de aquí que, a diferencia de la anterior que acabamos de ver, aparte de ser gratuita, también es ilimitada. Y para poder probarlo voy a clicar en esta última opción lanzada y desde aquí podríamos subir una imagen de referencia. Para este ejemplo yo voy a estar trabajando sobre esta imagen que hemos generado el caso de uso anterior, por lo que lo subo y si le pregunto por aquí que cómo sería la imagen si fuese de día, al clicar en enviar, ya este modelo lo habría analizado y empezaría a detallar la imagen que va a generar. Ya por aquí, como puedes estar viendo, lo estaría procesando a esta velocidad de aquí y segundos más tarde pues ya tendríamos esta otra imagen que, como puedes ver, sería exactamente la misma, solo que ahora de día, teniendo en cuenta muchísimos detalles como la luz de los coches ahora apagada y en definitiva un buen resultado. Además, podemos seguir iterando, ya que si yo clico en este icono de aquí, ya me va a aparecer por aquí adjunto la última imagen y si yo ahora les pongo algo como que cambie el estilo a Tintín al enviarlo, pues ya nos podríamos encontrar un resultado como este de aquí, que la verdad es que el estilo está muy conseguido. Y para hacerle una última prueba, le voy a decir que sobre esa imagen me añada tanto a Tintín a un lado como a Homer Simpson al otro, lo envío. Y poquito más tarde pues me habría añadido a Homer Simpson a la perfección, pero sí que es cierto que este otro personaje no sé si será conocido de alguna otra serie, pero no es Tintín. Pero fíjate, realmente nosotros vamos a poder hacer ediciones ya sean de imágenes que generemos por inteligencia artificial como las nuestras propias que ya tengamos. Por ejemplo, yo por aquí le subí una fotografía mía en Portugal y le dije que sobre esta imagen le añadiese un dragón al edificio. Poquito más tarde me lo añadió a la perfección y además pude seguir iterándole cosas como que por ejemplo añadiese nieve y a mi vestido de snowboard. Al enviarlo pude obtener este otro resultado y en definitiva pues podríamos añadir tantos cambios como nosotros queramos a golpe de un prompt y pocos segundos. Vamos ahora con el caso número 9, en donde estaremos viendo que la compañía de Baidu tampoco se ha querido quedar atrás y es que acaba de lanzar a Ernie 5.0. Un modelo que podemos ver que empieza a liderar aspectos como el texto, el entendimiento visual, el audio y la generación de visuales. Para poder tangibilizar todo esto, si nosotros nos vamos a la plataforma de Ernie, nuevamente nos vamos a encontrar con una herramienta muy similar a Qwen, que realmente nos permite hacer muchos tipos de formato, entre los que nos encontramos un estudio para poder generar imágenes, la posibilidad de generar documentación, pero estaremos viendo uno de los aspectos en donde destaca. Para poder hacer esto tendríamos que clicar en el apartado modelo al nuevo lanzado llamado como Ernie 5.0 y si nosotros desde aquí le escribimos algo como que por ejemplo construya una aplicación de mapas mentales interactiva y editable, aquí yo le he dado algunos detalles más y si le doy a enviar pues ya lo empezaría a procesar y poquito más tarde y después de más de 1100 líneas de código programadas, ten en cuenta que por aquí aunque no lo podamos previsualizar siempre vamos a poder clicar en copiar código, luego esto lo podríamos pegar y guardar como un archivo HTML, le vamos a dar a guardar. Ten en cuenta que, por cierto, yo aquí estoy utilizando la herramienta de Sublime, también te lo dejaré abajo en la descripción, que es gratuita. Y al abrirla nos encontramos con esta herramienta de aquí, en donde podemos ver un mapa mental a nivel de ejemplo, pero yo aquí podré clicar en nuevo mapa para empezar de cero, desde donde podría hacerlo manual o también veo que podría importar un archivo JSON. Aquí yo de hecho me acabo de preparar un JSON creado por ChatGPT en donde me estaría hablando de lo más importante a conocer de la IA en 2026, por lo que lo abro y fíjate ya cómo por aquí tendría este mapa mental. Sí que es cierto que al tener toda la información me lo ha mezclado un poco, pero realmente me habría creado la aplicación como tal a la perfección, aunque yo por aquí voy a tener que organizar un poquito, pero podemos ver cada uno de estos nodos perfectamente organizados con una aplicación que hemos hecho en cuestión de segundos. Vamos ahora con el caso número 10, donde estaremos conociendo probablemente el mejor modelo actual enfocado a tareas complejas agénticas. Y este modelo viene por parte de la compañía de ChatZ, una startup de la que hay detrás inversores con grandes compañías como Tencent, Alibaba o Xiaomi, y gracias a estos pues también han hecho posible el modelo de GLM5, siendo esta otra plataforma de aquí que es gratuita y limitada, y de hecho en este último vídeo aquí que estuve haciendo ya la estuve desgranando en todo detalle con varios casos de uso, pero por ver un pequeño ejemplo, ya que no se podía quedar fuera de este ranking de IAs chinas nuevas, le voy a poner exactamente el mismo prompt que hicimos en el caso de uso número 1.
Así que ahora voy a clicar en enviar, ya esto lo va a empezar por aquí a razonar y mientras va trabajando en el código de esta aplicación, como puedes estar viendo a esta velocidad por aquí, debes de tener en cuenta que esta herramienta también es gratuita y limitada y tiene diferentes funciones avanzadas que te estaré mostrando en breve. Pero antes vamos a ver el resultado y para ello voy a ampliar esto un poco más y podemos ver que realmente también tenemos este salón de aquí, aunque ya estoy viendo algo más de detalles. Como es por ejemplo que podemos incorporar un mayor número de objetos. Aquí por ejemplo voy a añadir un sofá, una mesa en el centro por aquí, una estantería en este lado de aquí y fíjate como en el apartado de objetos pues realmente tenemos bastantes más cosas. Voy a añadir también una lámpara de techo, así que lo voy a colocar justamente por el apartado del techo y también una lámpara de pie que voy a colocar justamente por aquí. Si nosotros vamos navegando por esta habitación en 3D, pues realmente podemos ver un montón de detalle y al igual que la anterior plataforma, tengo por aquí un modo noche, así que lo voy a activar y como puedes ver, pues a la perfección podríamos ver todos esos cambios de luces, como tendríamos todas esas sombras y en definitiva un montón de detalle. Además también tenemos características como la posibilidad de rotar, escalar, al igual que teníamos en la anterior plataforma y demás detalles, solo que aquí podemos ver que está un poco mejor trabajada, con más detalles y funcionalidades clave. De hecho, a modo de ejemplo te quiero mostrar esta aplicación de aquí que estuve haciendo en el último vídeo que te he recomendado, en donde yo simplemente poniéndole un audio, como que quería preparar un vídeo de YouTube, me hacía automáticamente la transcripción y luego, sin yo haberle detallado las tareas, la IA analizaba lo que quería hacer y me desglosaba todo en este Canva para realizar las tareas que hicieran posible hacer ese proyecto. Vamos a ver ahora el último caso de uso, siendo este el número 11, en donde estaremos viendo la última actualización por parte de Kimi K2.5, siendo esta otra plataforma de aquí que nuevamente tiene gráficas que muestran que es el mejor en muchos aspectos, pero para ponerlo a prueba vamos a seleccionar por aquí el modelo de K2.5 Agent y ten en cuenta que esta gente destaca en que es capaz de hacer diferentes tareas a la vez para poder realizar distintos tipos de formatos. Para poder tangibilizar esto, yo le voy a poner todo este extenso en donde le estaré diciendo que quiero que cree un kit completo de lanzamiento para una startup real llamada Neurohome. Aquí básicamente le estoy pidiendo que me cree un software que optimiza el consumo energético de un hogar y lo automatiza. Para ello le pido que me cree la página web, una presentación, un documento en todo detalle para ese proyecto y una hoja de cálculos de cuáles podrían ser los números que podría obtener en el futuro. Así que ya por aquí, teniendo en el prompt toda esa información tan distinta, le voy a dar a enviar y después de aproximadamente unos 15 minutos más tarde me habría generado un montón de documentación. Empezando por el primero que me ha dejado abierto, tendríamos una hoja de cálculos de Neurohome y previsión financiera desde el 2026 hasta el 2028, teniendo por aquí un resumen ejecutivo y un índice de todas las hojas, ya que realmente aquí tenemos tanto una hoja de ingresos, que aquí tendríamos esa proyección del proyecto, como podría ser las métricas en cuanto a los usuarios, los costes que podría tener el proyecto como tal, los estados de resultado de beneficios y pérdidas, que aquí podríamos ver todo el balance, el cash flow que podría tener el proyecto y por último terminaríamos con una serie de métricas clave a lo largo de estos 3 años. No solamente se ha quedado aquí, ya que si yo clico por ejemplo en esta parte de documento, pues puedo ver cómo el documento pues tengo un montón de detalle en formato de escrito sobre qué es este proyecto como tal, cuál es la tecnología que hay detrás, el análisis de mercado y demás de información de valor. Además, si clico en el apartado de todos los archivos, me voy a poder encontrar realmente todo en lo que ha estado trabajando. Y desde aquí, pues también nos podemos encontrar que ha trabajado tanto en imágenes, una landing page sencilla, que si le doy un clic al HTML, pues también me estaría previsualizando esa pequeña página web que podría tener esa aplicación que estaríamos desarrollando. Aquí como puedes ver con un montón de secciones. Y por último también tendría desde aquí la presentación totalmente detallada de este proyecto de Neurohome. Teniendo por aquí Serie A como una ronda de financiación y podríamos ver información de valor perfectamente maquetada con todos los datos numéricos que tendríamos tanto en la hoja de cálculos e información de la documentación que nos había creado. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear una aplicación concreta, sino que realmente puede actuar con diferentes agentes en paralelo para poder trabajar en tareas distintas con un único prompt, como por ejemplo creación de hojas de cálculo, documentación, páginas web
aplicaciones o generaciones visuales. Sobre esta herramienta de Kimi, ten en cuenta que es una de las herramientas chinas que menos te deja utilizar gratis. Normalmente te deja hacer hasta 3 intentos. Pero si nos vamos a plataformas como esta de Arena AI, pues vamos a tener límites mucho mayores y la funcionalidad sería exactamente igual. Ya que si yo clico ahora en el apartado de generación de aplicaciones, selecciono desde aquí que quiero utilizar un modelo en concreto y busco por el modelo de Kimi K2.5 Thinking, pues desde aquí voy a poder utilizarlo más de 3 veces. A modo de ejemplo, voy a clicar en alguna plantilla retro, como por ejemplo la creación de un móvil Nokia 3310, así que le acabo de dar un clic, ya por aquí lo empezaría a procesar y unos minutos más tarde y al primer intento tendríamos este Nokia antiguo que como puedes ver es totalmente funcional. Yo por ejemplo aquí podría entrar en el juego de la serpiente, así que le voy a dar un intro, marco para llamar y fíjate como aquí tendría este juego realmente funcionando y si me choco pues me pondría game over. Si voy hacia atrás, pues realmente también podría entrar en cualquier otra funcionalidad, por ejemplo la de mensajería y en definitiva pues todas las funcionalidades que podría tener este móvil antiguo. Y es que como estamos viendo en todas partes del mundo hay un avance innegable. Muchos dicen uno detrás de otro que la diferencia va a estar entre el que utiliza la IA y el que no lo utiliza, pero realmente no es así porque todas las personas van a utilizar la IA aunque no lo sepan. Pero el cómo y qué hagamos con esta es lo que marcará la diferencia.